Así que Dios bendiga al hermano evangelista. Lo tenemos en este momento acá en el canal de televisión y en los Bay, hasta donde nos está viendo ya mi hermana Orfa. Dios bendiga a hermana Orfa de allá de los Estados Unidos, donde se encuentra mi hermano Ernesto. Que Dios bendiga a hermano Ernesto. También los hermanos y hermano Carlos. Que Dios me lo bendiga allá en el estado de Chiapas, México. Quiero bendecir el nombre de mi hermano Josué. Sí, hasta allá en aquel lugar que se llama México, Chiapas. Ponga un poco el brillo. Queremos bendecir el nombre del Señor por este momento. Entonces, bien, hermanos, vamos a dejar un tiempo a mi hermano en la palabra, en todo, y después viene un canto. Después, mientras que él salga de eso, viene un canto. Después del canto le vamos a dar otra vez otro tiempo para que él prosiga, y ahí entramos a un momento, 10 minutos de oración. Vamos a orar por todas las necesidades que hay en los Estados Unidos, que hay en California, en todos lados donde nos están viendo. Muchas gracias, Guatemala, capital de Guatemala. Gracias por vernos allá, la zona 21. Sí, también la zona 13. Que Dios bendiga por allá a todos, a mi hermana Rosa Coronado. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Es un privilegio para este servidor, como ya me presentaron, Carlos Quiroz Cabrera, servidor en Cristo. Pues es un privilegio para mí, para este servidor en Cristo, compartir las buenas nuevas de salvación, sabiendo que el tiempo está más cerca que nunca. Sentimos mucho por aquellos que están distanciados de la verdad presente, del mensaje de salvación para estos últimos días. Primero que nada, antes de abrir las Sagradas Escrituras, antes necesitamos pedir permiso al Altísimo. No me atrevo a escudriñarlas sin antes pedir permiso al autor de las Sagradas Escrituras, donde quiera que estén. ¿Me acompañan, por favor? Es necesario que me postre. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Jehová de los ejércitos, gracias Señor nuestro por la vida, por la salud, porque todavía tienes misericordia de nosotros, extendiendo tus santos brazos para llamar a este mundo en pecado. Padre, soy pecador, me declaro pecador, porque vivo en un mundo de pecado, pero te ruego, Padre, si encuentro gracia delante de ti, purifica mis labios con el fuego de tu atrio, purifícame para que tu palabra se presente con una, así dice Jehová. Evítame, Señor, desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. Gracias, Padre, por este hermoso mensaje que llamas a este mundo al arrepentimiento de los pecados. Acompáñanos, Padre, por favor, te lo rogamos todo esto en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Estoy de veras emocionado que me hayan invitado mis hermanos de la iglesia Pentecostés Monte Carmelo. Es un gran privilegio. Dios tiene pueblo todavía pueblo que no ha doblado su rodilla ante Baal. Y aunque cada vez somos menos, porque el pecado sobreabunda, siempre habrá un pequeño remanente que comparte la verdad presente a todos aquellos corazones que claman a Dios, que aborrecen el pecado y que se unen a este mensaje final de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, que es proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. ¡Qué mensaje tan hermoso! Un mensaje contundente
que atraviesa el corazón a lo más profundo de todos aquellos que claman a Dios por una respuesta, que no dieran por una palabra de aliento. Y vamos a las Sagradas Escrituras inmediatamente. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice así la palabra de Jehová. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por agua, y en agua está anegada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres malos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como según la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, este es el corazón del mensaje de los 3 ángeles, el corazón del evangelio eterno de Jesucristo. Arrepentimiento. Cada vez que nuestro Señor Jesús sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. ¿Cuál es la razón de que hoy en día nos encontramos en esta humanidad caída? El pecado. ¿Por qué fue arrojado Lucifer del cielo y la tercera parte de los ángeles? Porque se rebelaron contra el Altísimo, porque llevaron a cabo una conspiración y se rebelaron contra el Dios creador del universo y fueron desechados. Y Dios todavía esperaba que se arrepintieran, pero Luzbel y sus ángeles seguidores no quisieron volver, no quisieron arrepentirse. Y luego Adán y Eva fueron advertidos en el Edén del peligro que les acechaba. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, vendría a tratar de engañarlos. Y así fue. Fue a los mundos no caídos donde hay vida, pero no podemos verlos por causa del pecado. No te creas a los medios de comunicación que nos dicen que son pequeños seres horribles, verdes, con ojos grandes, cabezones. Dios es un Dios de amor, y cuando hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Él no creó esas criaturillas raras verdes. Oh, Dios tiene vida en otros planetas, pero no la podremos contemplar por ahora hasta que termine esta gran controversia entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Esta guerra no termina. Sin embargo, poco a poco, y si Dios permite, y es la voluntad de ustedes, mis hermanos, que podamos compartir la palabra, vamos a escudriñar el mapa de Dios. En este mapa de Dios hay dirección, hay guía, para que todo aquel navegante en este mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escudriñaremos mejor las palabras de vida del gran Maestro, Cristo Jesús, quien vino a cumplir la promesa que le hizo a Adán y Eva, que Él se entregaría por la raza caída y pagaría el precio del terrible pecado. Poco a poco iremos viendo. Entonces, para poder comprender el libro de Revelaciones o Apocalipsis, es necesario primero empezar por el principio. Tú no puedes empezar a ver una película a partir de la mitad.
es necesario que te la platiquen, que te la cuenten desde el momento en que inicia. El libro de Génesis narra precisamente cómo fue la caída. Si nos da tiempo podremos tocar un poco acerca de esto, pero el punto aquí es el pecado, el grave problema. ¿Saben? La gente tiene miedo a esta pandemia más de lo que teme a Jehová. Ustedes recuerdan en la época de Egipto, cuando el pueblo hebreo estaba cautivo por su rebeldía y quedaron cautivos en Egipto. Dios envió a su siervo Moisés, siervo manso y humilde de corazón, a liberar a su pueblo. Increíble, ya hemos analizado en otras ocasiones cómo es que ocurrió este llamado. ¿Por qué hay muchos varones que son llamados al sacerdocio de Cristo que siempre ponen un pero para ir a amonestar al mundo de pecado? Oh, él dice, es que estoy viejo, es que estoy enfermo. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue llamado ante la zarza ardiendo? 80 años. ¿Para qué sirve una persona de 80 años? Para lograr los triunfos de Jehová. ¿Y qué arma le dio? El poder de su Espíritu Santo. No con ejércitos, no con guerras, porque no peleamos contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad del abismo. Así que lo representó a través de un arma sencilla, físicamente, un bastón. Un bastón ante el emperador más poderoso del mundo en esa época, Faraón, terrible. Y ahí viene el siervo, Moisés, se presenta, inmediatamente le dice que viene el nombre del gran yo soy. Faraón obviamente se rió y eventualmente fue amonestado con 7 plagas por causa de su rebeldía, hasta que perecieron los egipcios finalmente. Pero Faraón tenía miedo a las plagas, él no tenía temor a Jehová. ¿Qué ocurre hoy con los siervos de Dios, con el pueblo de Dios que está cautivo en Egipto? Simbólicamente hablando, el vivir en las ciudades que son semilleros de pecados, donde nadie puede consagrarse, donde nadie puede evitar el pecado porque lo tienes a la vista, los medios de comunicación, las calles, la maldad que hay en este mundo. Si Dios hubiera querido, nos hubiera edificado una ciudad, pero nunca fue el plan de Dios. Adán y a Eva le mostró el Edén, que ellos pudieran contemplar la creación de la mano de Jehová, que pudieran beneficiarse de los frutos naturales del campo y que no se contaminaran. Y el siervo Enoc vivía en el campo, y cuando venía a amonestar a las ciudades, él tenía temor de ofender a Jehová. Él iba con mucha precaución y amonestaba a las ciudades y se regresaba. ¿Y dónde vivían los profetas? ¿Y dónde vivía Juan el Bautista? El Evangelio de Cristo no tiene por qué cambiar, porque no es una moda. La iglesia del cielo tiene que ser similar a la iglesia de la tierra. Me refiero a la de Cristo. Esto no es un asunto de modas. Tenemos que estar en el campo. Estas calamidades no nos permiten adorar. Cristo está buscando verdaderos adoradores. Cristo no está buscando adoradores simples. ¿Hay adoradores? Sí. ¿Puede un adorador no haber nacido de nuevo? Sí. ¿Puede un adorador no estar en espíritu y en verdad adorando? Sí. Sí los hay. De eso están llenas las iglesias en el mundo. Hay más de 10,000 religiones que dicen ser cristianas y aseguran y juran tener la verdad. Pero no la tienen, porque no caminan en esta tierra con una así dice Jehová. El verdadero cristiano se distingue. El verdadero cristiano se distingue por la forma de hablar, de comer, de vestir. Sus hechos, no palabras. Dios está buscando hacedores. Y la santidad existe. Solo que hoy en día para esta humanidad
no es común. Le han llamado al pecado bueno. Hay de aquel que llame a lo malo bueno, dijo el Señor. Hoy en día la maldad se ha proliferado tanto que el pecado no se puede distinguir. No puedes distinguir ahora entre el error y la verdad. Y la ramera que lleva su cáliz en su mano y va emborrachando a todos los moradores de la tierra, no de alcohol, no de mosto, no de vino, sino de su doctrina falsa, los va emborrachando a todos ellos y no pueden discernir, caminan como borrachos, tambaleándose, porque no pueden discernir entre la verdad y la mentira. Es cierto, Cristo vino a buscar verdaderos adoradores. Y cuando se acercó a la samaritana, oh, impresionante testimonio. Los discípulos no estaban de acuerdo, porque era una ley, era una instrucción, una advertencia de que cualquier hebreo que hablara, o cualquier judío que hablara con los samaritanos lo apedreaban. Los samaritanos también eran descendientes de Abraham, pero se fueron hacia la idolatría aproximadamente en el 457 antes de Cristo, cuando Dios llamó a Nehemías, siervo del Dios Altísimo, y a Esdras. Esto lo encuentran en el libro de Esdras, cuando los llama para reedificar los muros de Jerusalén, porque estaban caídos tras esa invasión de Babilonia y luego Medo-Persia. Así que Dios llama a Nehemías para levantar esos muros. Pero ese pueblo de los samaritanos, que por cierto se encontraban también en un territorio que propiedad, obviamente todo pertenece a Dios, ¿no? Pero Satanás se lo adjudica. Entonces eran también descendientes de Abraham, pero se mezclaron la idolatría con el evangelio. Y Dios le dijo a Esdras: no los llames, no los permitas que metan mano en la edificación de los muros de mi templo, porque ellos han profanado mi nombre, han llevado a cabo una idolatría que es abominación a mí. Y por lo tanto desde ahí se dividieron. Hubo enemistad entre esos dos pueblos, siendo aparentemente hermanos. Entonces cuando los discípulos caminaban con Jesús, Jesús no quería comprometerlos, así que los mandó de compras. Nuestro maestro se acerca a la samaritana. Se acerca a la samaritana. Impresionante historia. Ella está sacando agua del pozo. Una mujer sencilla también de corazón. Y el maestro, el divino maestro, le dice: ¿me regalas agua? Y ella accede. Y le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí, una samaritana, agua? Y Jesús le responde: oh, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías agua, porque el agua que yo doy nunca más tendrás sed, y esa agua que bebes siempre seguirás teniendo sed. Y dice: Señor, dame de esa agua. Entonces cuando ella accede a platicar con él, porque él no tenía ese prejuicio de hablar con católicos, con evangélicos de cualquier religión, porque Cristo no vino a establecer religiones. Hay solamente dos iglesias en este planeta: la verdadera, dice Apocalipsis 12:17, el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y el resto? ¿En qué grupo estás? Esa es la pregunta. Así que Jesús le dice a la samaritana, que estaba pues también acostumbrada a la tradición y la costumbre, y comienzan a dialogar. Y el divino maestro mira a través de esa tierna mirada de esta mujer que busca la verdad presente, y le dice: maestro, contéstame algo. Ustedes los judíos dicen que allá en su templo, que allá en su religión hay salvación. Pero nosotros los samaritanos decimos que aquí, donde está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. Jesús la contempla con ternura, con esa mirada que puede penetrar lo más profundo del alma. Le dice: mira, hija mía, la hora viene. Se refería a nosotros hoy. Dice: la hora viene. Y ahora es. Marca dos tiempos. Y ahora es, se refiere a Él, Cristo mismo. Y ahora es
cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni allá en Israel ni acá en Samaria, sino que donde están dos postrados en mi nombre, ahí los presido, en espíritu y en verdad. Y esto sea en una isla, en una montaña, en un desierto, en una prisión, en una casa, abajo de un árbol, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Cristo está dando el principio fundamental sobre una iglesia. Sin embargo, dice que son las más fieles, los que guardan mis mandamientos. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. No hay verdad en él. Cristo está estableciendo el fundamento, el principio fundamental de lo que es una verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Oh, Satanás está airado y desató una terrible guerra contra nosotros. Cuando fue vencido en la cruz del Calvario, cuando Cristo venció el pecado, cuando Cristo venció a Lucifer y le dio un golpe en la cabeza, Satanás lo había atacado en el calcañar, en el talón, a traición como lo hace hoy en día. Así que Dios tiene una iglesia en este mundo, pero no es cualquier iglesia. Tiene características y las vamos a ir viendo poco a poco. Mientras tanto, vamos al libro de Mateo 24, que es fundamental para los últimos días. Cómo me gustaría tener el tiempo para poder compartir con ustedes el libro de Daniel. Daniel es la profecía, Apocalipsis, la revelación de esas profecías. Increíble que en el libro de Daniel hay 12 capítulos. En el capítulo 2 revela exactamente el mapa de Dios, ¿no? Una estatua que tuvo una visión Nabucodonosor, que Dios le reveló de lo que iba a ocurrir en este mundo. Y en el capítulo 7 de Daniel revela el capítulo 2, lo explica, pero en forma de bestias. Y hay que recordar que una bestia es un poder político. Bestia es un poder político, pero cuando se une a la religión se forma una bestia apocalíptica. Y la religión falsa en la Biblia es llamada la ramera, o la madre de las rameras, Babilonia. Hubo una ciudad llamada Babilonia en la cual surgió toda la idolatría. Pero al final del tiempo, hoy, en nuestros días, la Babilonia espiritual es una iglesia, está representada por una iglesia, una mujer que va sobre una bestia escarlata, roja, que tiene 10 cuernos, habla de 10 poderes políticos. Es decir, la mujer, la iglesia, la ramera, la falsa, va montada sobre un poder político para poder obligar y someter a todos los moradores de la tierra a su doctrina falsa, pero viene disfrazada como ángel de luz, como buena persona. Y eso lo vamos a ver, si Dios permite, y ustedes tienen voluntad. Vamos a Mateo capítulo 24, que es el ícono, que es la médula de la profecía en el Nuevo Testamento también, donde los discípulos se acercan a nuestro amado y estaban consternados ellos porque de pronto ellos esperaban que Cristo viniera a liberarlos del yugo romano. Los judíos estaban esperando que Cristo, el Mesías, el hijo de David, viniera a quitar el yugo romano y le diera la gloria romana al pueblo judío para que éste recobrara aquella época del rey David o del rey Salomón, cuando eran triunfadores en las guerras. Eso querían. Pero Jesús les dijo, tengo algo mejor que esto. Y preguntaron, ¿qué es lo mejor que tú ofreces? El perdón de los pecados, así como quedé con Adán y Eva, de venir a pagar el precio del pecado, la culpa del pecado que les reclama la vida, porque el alma que peca morirá. Ezequiel 32-33 dice, el alma que peque lo borro de mi libro. Entonces Jesús, cuando sanaba a alguien, le decía, vete y no peques más. Pero hoy en día la gente perdió de vista el concepto de pecado. Por eso no pueden discernir. A lo malo le llaman bueno.
Si tú preguntas a un predicador o a un cristiano, dame el concepto de pecado, ¿qué significa pecado? Pero con las Sagradas Escrituras. No me lo digas con tus palabras, porque puedes equivocarte. Maldito aquel que confíe en corazón de hombre. En Jehová he puesto mi fe y mi confianza, y en Él triunfaré. No van a poder contestarte la mayoría. Pero vamos entonces, es muy importante comprender el concepto de pecado. Y cuando está hablando con la samaritana, le está diciendo también lo mismo, porque le dice, ve y trae a tu esposo. Y dice ella, Señor, pero no tengo esposo. Claro, 5 has tenido, y con el que vives tampoco te has casado, es decir, estás pecando, estás en adulterio. Cristo está ofreciendo el amor de un séptimo esposo para la iglesia, el que viene a salvar a los fieles, a los que mueren al pecado, a los que desean nacer de nuevo en Cristo Jesús. Así que el problema de hoy, no le tengas tanto miedo al COVID, es el pecado a lo que debemos de tener aversión, rechazarlo, aborrecerlo. No hay nada que aborrezca a Dios como el pecado, porque el pecado vino a arrebatar a sus hijos del Edén, porque el pecado le ha traído muchos desmanes, mucha desgracia. Y si vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos del pecado, no en el pecado. La santidad es un principio fundamental que tiene que alcanzarse, porque Cristo dijo, sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Sed santos como yo soy santo. Y la santidad es una entrega interna y externa, cuando el alma cae subyugada al poder de Dios, cuando somos humillados hasta el polvo y reconocemos que somos nada. Dios no puede edificar en un hombre que tiene sabor al yo, porque el yo se llama egoísmo, avaricia, celos, venganza, borracheras, maldiciones, enojos, corajes, pleitos. Yo no va al cielo. Yo no va al cielo. Cuando preguntaban a Pablo, ¿acaso eres tú Saulo de Tarso? Y dice, no, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verdadero nacimiento es una muerte juntamente con Cristo, enterrados en el bautisterio. Nosotros bautizamos por agua, pero Cristo bautiza por fuego, porque es fuego consumidor. Y cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos enterrados juntamente con Cristo y nacemos nuevas criaturas, nuevos propósitos, nuevos hechos, nuevas palabras, nuevos pensamientos. Oh, pero ¿cuántos hay cristianos tibios? Oh, el mundo está lleno de cristianos tibios. ¿Cuántos hay quienes supuestamente nacieron de nuevo, fueron bautizados y siguieron practicando los mismos pecados? Siguieron emborrachándose, siguieron mintiendo. Mi Dios no es borracho, y el borracho no entrará en el reino de los cielos. Escucha este mensaje, pueblo. Escucha este mensaje, no es mío. Soy polvo, solo soy un mensajero de Jehová. Él prometió que vendrían amonestadores, que el evangelio se predicaría a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y cuando esto ocurriera, vendría el fin. Arrepiéntete de tus pecados, y si tú crees que la santidad no existe, entonces tírate a la perdición. Mira, para perderte no tienes que hacer nada, pero para salvarte necesita morir el yo, ese yo que tiene pasiones, que quiere placeres, y que nunca tiene satisfacción, porque siempre queremos más. La humanidad caída está aferrada al pecado. Dice Pablo, oh pobre miserable de mí, dice, ¿quién me librará de la muerte del pecado? ¿Quién me librará?
Él sentía su pecaminosidad. Cuando te acercas a Cristo y te sientes pecador, no es malo, es bueno. Porque la gracia de Cristo, su santidad, su gloria, nos revela lo pecaminosos que somos. Y es entonces cuando el hombre cae humillado y dice: Señor, perdóname, no soy digno de ti, no soy digno de ti. Soy polvo, soy vapor, soy como hierba del campo. Señor, tuya es la vida, el poder y la gloria. Redime mi alma ahora que estás a punto de venir. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. No hay nada que no se haya cumplido. Casi el 99% de las profecías bíblicas se han cumplido. Y la bestia está preparando el camino para su terrible marca. Antes de eso, habíamos quedado en Mateo 24. No olvidemos, Mateo 24, con suma preocupación, los discípulos se acercaron a Cristo y le dijeron: Maestro, anda, dinos, ¿cuándo serán estas señales? ¿Cómo serán estas señales? Y la segunda venida. Cristo les dice en el versículo 3, 24:3 de Mateo: y sentándose en el monte de las olivas, y llegaron a los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Cuando alguien hace una pregunta, se contesta. Pero él responde, no la contesta al principio, sino que responde. ¿Serán esas cosas señal raras de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo el divino maestro, dice: mirad que nadie os engañe. Oh, el padre de la mentira estaría aquí vestido como ángel de luz. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Acaso no estamos hablando de más de 10.000 religiones cristianas que dicen tener la verdad, pero no han sido quebrantados sobre la roca? Predican un evangelio de la prosperidad. No puede haber evangelio de la prosperidad sin el dolor por el arrepentimiento. Ese dolor que te causa repugnancia por lo que has hecho. Amigos y hermanos, el pecador que no se ha arrepentido no podrá resistir la gloria del Altísimo cuando venga en las nubes de los cielos. Primera de Juan capítulo 3 dice que cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, seremos semejantes a Él, pero no en lo físico. Lo físico será transformado, porque este cuerpo de muerte que enferma, que envejece, que duele, será transformado y desechado. El que tengo. Pero el carácter Dios no lo va a transformar. Si queréis ser santos en el cielo, tenéis que empezar aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que tienes ahorita no cambiarán en la segunda venida de Cristo. Él no cambia el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido hoy en esta tierra, mientras hay gracia, porque vivimos por la gracia de nuestro amado Jesucristo. Pero para tener fe, la obediencia es el resultado de la fe. La oración es el suspiro del alma. Y debes de establecer una relación tan estrecha, pero tan estrecha con Jesucristo como el aire que respiras. Oh, el mundo sabrá que tú tienes una relación con Cristo. Así como cuando Juan el Bautista, el segundo Elías, proclamaba: arrepiéntanse de sus pecados, hagan frutos de arrepentimiento. Y cuando venían los líderes de la iglesia legalista, del Sanedrín, ¿qué les decía? Camada de víboras, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a huir de la furia venidera? Oh, hermanos, Dios aborrece el pecado. Y si el pecador no se arrepiente pronto mientras hay gracia, la ira de Dios no será mezclada con humildad y sencillez en ese momento. Hoy Dios, como lo describe el profeta Moisés: Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, he visto tu gloria. Oh, soy mortal, no podré resistir. Ellos sabían que no podían ver a Dios directamente. Por eso cuando Adán pecó,
cuando Adán pecó tuvo que esconderse. Ya no caminó más con su amado Creador. Ya no lo podría mirar cara a cara, porque el pecado, la desobediencia, había destruido el manto de luz que poseía, que cubría su ser. Se cayó y ahora no podría ver a Jesús, a su Creador. No lo podía ver porque el pecado lo había desnudado y lo había degradado a mortal. ¡Oh, qué impresión tan terrible! ¡Qué decepción! Cuando el Creador caminaba todos los días en el Edén con Adán, ¿qué platicaban? Creo que hablaban de la eternidad. Hablaban de su gloria y su creación, y Adán le decía: oh Dios, ¿cómo creaste toda esta naturaleza? Es nuestro libro de texto, está en nuestro salón de clases. Tú, mi divino maestro, yo, tu simple alumno. Pero de pronto pecó, desobedeció los mandamientos y dijo, cuando Jesús lo llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán contesta: Señor, estoy desnudo. Tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque el pecado provoca miedo, estrés, angustia, incertidumbre. ¿Qué dice Salmo 91? Es muy claro. Primero que nada me gusta decir: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este el tizón arrebatado del incendio? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, del COVID-19, como le quieras llamar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás espanto nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Por qué ahora el cristiano tiene miedo? ¿Por qué está pecando? Porque no son más que simples adoradores. Oh, los verdaderos adoradores se distinguen. Un verdadero adorador está haciendo lo que Jesús indicó cuando dio la instrucción a sus discípulos: vayan, muévanse. ¿Qué significa? Vayan, hagan discípulos en mi nombre. ¿Y qué hizo el cristiano de hoy? Van y se sientan en los templos. Es bueno congregarse, claro que es bueno. Es bueno venir a la casa de oración y compartir testimonios y clamar a Jehová de los ejércitos y orar. Pero la mayor parte del tiempo el cristiano debe de estar afuera en las calles, porque la gente está muriendo sin Dios y sin esperanza. ¿Qué cuenta le vas a dar al Eterno del talento que te dio? Y solamente lo enterraste al piso y dijiste: oh maestro, tuve miedo porque eres muy estricto, mejor lo enterré el talento, no lo quise perder, te lo devuelvo. Y ese señor se airó y dijo: oh, siervo fiel y siervo infiel, quita de aquí, apártate. Y entregó ese talento al que tenía más talentos, al que había predicado y proclamado la verdad presente por las calles, en los hospitales. Jesús le dijo a los discípulos: por cuanto tuve sed me diste agua, por cuanto tuve también hambre me diste de comer, por cuanto estuve en la cárcel me visitaste. Y le dicen: Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? Oh, de una vez se los digo: por cuanto esto hagan a mis pequeños, a mí me lo hacen. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. No nos engañemos. Cristo no vino a predicar un evangelio de prosperidad en este mundo. Vino a predicar un evangelio de amonestación y de justicia celestial. Y decía: ya hay que se arrepientan, así como mandó a Jonás a Nínive. Sus castigos de Jehová son condicionales, aún sus bendiciones. Dios no hace pacto con infieles. Las bendiciones solamente son derramadas sobre aquellos hombres y mujeres que viven una vida consagrada a Cristo en espíritu y en verdad, como verdaderos adoradores. O como cuando abrazas a alguien que tiene un perfume carísimo y se te impregna. Cuando abrazas a alguien que ama a Cristo, sabes que estuvo platicando con Cristo. Como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía de la gloria de Jehová de los ejércitos. Me gusta Dios, me encanta Dios. Dios es amor. Dios es amor indecible.
No podemos comprender tanto amor. Tan es así que a casi 6.000 años de pecado aún sigue soportándonos. Y no soportó a los antediluvianos. No lo soportó más de 4.000 años. Fueron sus años. Y predicó a través del siervo Noé: varón de justicia, diles que se arrepienten. ¿Y cuántos se arrepintieron? 8. ¿Por qué? Porque ancho es el camino de la perdición y angosto el de la salvación. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto? De la primera generación, solo 2, Josué y Caleb. ¿Cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? Solo 3. ¿Cuántos vino a redimir nuestro amado Jesucristo? Porque ya no encontró las 12 tribus. Solo 12 varones. Uno falló, lo traicionó, pero después se repuso. Querido amigo y hermano, este es el mensaje de mi amado Jesucristo. No seas sorprendido en aquel día y no podrás decir no lo supe. Arrepíntete de tus pecados antes que sea demasiado tarde, porque estamos bajo la gracia. Vive Dios, que traerá justicia a este planeta antes que sea tarde. Que la gracia de nuestro amor Jesucristo sea con todos ustedes, y que la paz también. Pero recuerda, no puede haber gozo de la salvación sin el dolor por el arrepentimiento. Tenemos que humillarnos por lo que hemos hecho, y nosotros sabemos lo que es malo. Investiga pecado. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice ahí claramente el concepto: pecado es transgresión de su ley. Y nosotros en este mensaje de los 3 ángeles, donde dice temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, Dios está llevando a cabo un juicio, y cuando Él venga, viene por los invitados de las bodas del Cordero. No viene a hacer el juicio aquí, lo está llevando a cabo ahorita, y tenemos que caminar derechitos, como que estamos en juicio. Así que, queridos hermanos y amigos, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, escudriñenlo en oración. No abran las Sagradas Escrituras si no tienen permiso del autor. Así que creo que el tiempo se me ha terminado. Les envío un saludo cordial, un cariñoso saludo. Que la paz de nuestro amado Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Escuchado un mensaje a través de los potentes aparatos transmitiendo desde el canal El Olam, canal 36, Cablevisión. Muchas gracias, hermanos. Solo queremos pedir disculpas a los hermanos que nos llamaron de allá, de ese lugar de Texas, y los hermanos que nos llamaron también de ese lugar de Belén. Que no vamos a orar esto ahorita por el momento, porque tenemos un programa rápidamente también a Carlos Ochoa, allá en los Estados Unidos. Les voy a pedir disculpas no orar, porque vamos a orar hasta el programa de la noche, ya que tenemos aquí un orden y no podemos resaltarnos, y ya nos pasamos unos días, pero que Dios nos bendiga al director del programa. Vamos a pedirle con todo respeto a todos los que nos escribieron, porque aquí tenemos un puño de documentos ya hecho que nos escribieron. Lo vamos a pasar hoy en la noche. Orar, vamos a tener una media hora de pura oración, y ahí vamos a introducir su oración. Muchas gracias a todos los que nos llamaron de diferentes lugares, porque aquí tenemos ya todas las llamadas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.